Muy buenos días, bienvenidos una semana más a su programa Kicks y Pensamientos Bíblicos. Estamos muy contentos de estar transmitiendo semana a semana. Les estamos compartiendo una parte más de este bello estudio del libro de los Salmos. Y estaremos compartiendo en el Salmo 16, en el versículo 6. El tema es mi herencia. Así que si tú has estado esperando toda la semana para oír este programa, pues gloria a Dios por ello. Vamos a considerar la palabra de Dios que dice Salmo 16:6. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Si tú recuerdas la semana pasada, estuvimos hablando de un tema bastante bonito también, muy similar, pero hoy vas a ver la diferencia con este estudio. Estuvimos meditando en el tema mi porción y mi copa. Ahora vamos a estar hablando un poco del tema mi herencia. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, una herencia es algo que muchas personas tienden a esperar cuando se refiere a dinero o bienes materiales, pero ¿qué es la actitud del cristiano con lo que se refiere a su herencia? A la herencia que implica no lo material, sino lo espiritual. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿O qué es relevante saber sobre nuestra herencia? Porque el salmista dice, bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Ciertamente hay una bendición muy grande. Y déjame hablarte un momento, unos minutos, de lo que la palabra de Dios dice respecto a la herencia que nos corresponde. Primeramente, debemos de conocer de dónde viene esta herencia que Dios nos ha prometido. Así que vamos a ver quién es el heredero de todo. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Qué pasaje, qué palabra más gloriosa lo que dice Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 2. Ciertamente nos revela a un Dios que se ha estado comunicando de forma continua con el ser humano. Ciertamente podemos ver en el Antiguo Testamento distintos pactos, distintas dispensaciones, y empezar a estudiarlo es algo muy bello, pero lo que podemos sacar en un resumen como una verdad innegable y confirmada a través de esta palabra es que Dios se comunica de forma continua con el ser humano. Ya hemos dicho que testifica al ser humano a través de la conciencia, a través de la naturaleza y la creación misma, a través de aquella necesidad o hueco en nuestro interior, de aquel ser espiritual que anhela adorar. Y entonces hemos hablado incluso de cómo muchas veces el ser humano le da el lugar que le corresponde a Dios, se lo da a otra cosa y empieza a adorar otras cosas. Pero ciertamente, aparte del testimonio que el ser humano tiene, Dios ha dado distintas dispensaciones, ha hablado en distintos tiempos, en distintos momentos al ser humano. Y qué bueno es saber que Dios quiere comunicarse de forma continua con el ser humano. Podemos ver tres elementos que Dios ha establecido en este pasaje. Fíjate bien, primero, a Jesús como medio de comunicación. Segundo, a Jesús como heredero de todo. Tercero, a Jesús como creador. Lo leemos nuevamente, dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces decíamos, Jesús es el medio de comunicación, Jesús es el heredero de todo y Jesús es el creador. Y ciertamente ese es el origen de nuestra herencia. Dios delegó, luego de estarse comunicando él mismo con el ser humano, delegó Dios en el Hijo, que es Dios también, delegó el sistema
de comunicación, el sistema de herencia, porque Él es creador, es decir, Él es Dios. Así que ciertamente es Jesús el medio de comunicación, el heredero de todo y el creador. Entonces, esto nos lleva, luego de reconocer quién es el heredero de todo, como el punto número 1, vamos a poner a consideración de cada uno de nosotros una palabra de Hebreos 6, capítulo 6, versículos 13, versículos 16 y 18, para el segundo punto, que es la fe de los herederos. ¿Dónde debe estar la fe de los herederos? Bueno, veamos lo que la palabra dice en Hebreos también, en el capítulo 6, versículo 13, dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y en el 16, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. En el 17, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. En el 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¡Wow! Ciertamente este pasaje nos revela que primeramente no hay nadie superior a Dios. Segundo, la promesa y el juramento ponen punto final a cualquier discusión. Entonces, referente a la discusión de la salvación y la herencia, dice la palabra que Dios prometió y juró por sí mismo que habría de bendecir a Abraham y con ello a nosotros que somos herederos de la promesa. Es decir, el propósito de Dios para nosotros, sus herederos, es inmutable, es decir, no cambia, no cambiará. No hay nadie que convenza a Dios de que aquellos que han puesto su fe en Jesús no hereden las promesas, la misericordia, el reino, todo lo que tiene preparado, todo lo bueno que Dios tiene preparado, nos corresponde, porque no hay nada que haga cambiar a Dios de opinión. También este pasaje nos estimula a los que buscamos refugio en Dios. Y ciertamente, ¿qué es el refugio? Bueno, internacionalmente se conoce como refugio a un proceso de protección, en lo cual a la persona que pide un refugio se le brinda lo indispensable para sobrevivir. Ahora, en lo que se aclara su situación, ¿verdad? Ciertamente, el cristiano, en esta vida donde Satanás, que el Señor lo reprenda, nos ataca, donde el mundo, los sistemas de valores de ese mundo nos tratan de guiar por otro camino distinto al de Dios, y donde incluso nuestra propia carne nos es razón de ser tentados, razón de concupiscencias, recordando nuestro pasado, recordando lo que antes hacíamos, y nos es tentación. Ciertamente, a pesar de todos esos elementos, dice que podemos buscar refugio en Dios. ¿Por qué? Porque ahorita, en este momento, estamos en esta tierra y ciertamente hemos de tener aflicción, el Señor lo dijo, pero hay una herencia gloriosa, es decir, heredaremos el reino de los cielos. Ahorita tenemos lo más indispensable. Quizás tú que me escuchas incluso estás carente de salud, estás carente de economía, tus finanzas están mal, tu familia es una crisis, y en este momento tú dices: yo casi no tengo nada. Bueno, tienes el aire en tus pulmones, el respirar, lo más indispensable para ir sobreviviendo lo tienes, pero a la luz de esta palabra hay una herencia gloriosa que te está esperando, que nadie te puede quitar, riquezas que son eternas, y Jesús las llamó tesoros en el cielo y dijo: no hagáis tesoro en esta tierra,
donde Elohim, o donde todo viene y se corrompe. Dice, haceos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque hay una herencia gloriosa que nos espera y en la cual debemos reconocer que ahorita quizás estamos viendo refugio y quizás sigamos clamando al Señor su misericordia y que nos ayude a salir adelante día a día, a vencer la prueba, la dificultad, la tentación, la enfermedad. Pero viene un día en el cual nuestra situación va a ser restaurada y entonces vamos a ser esos herederos de ese reino celestial. Entonces, ¿dónde está la fe de los herederos? Bueno, lo hemos dicho en las promesas y el juramento que Dios hizo, que pone punto final, que vuelve inmutable. Dios ha decidido bendecirnos y nos va a alcanzar su bendición en su momento, en su tiempo. Eso es inmutable, no puede cambiar. Por lo tanto, ahí debe estar nuestra esperanza. Dice el punto número 3, que hemos de ser purificados para recibir la herencia. Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sigamos al Dios viviente? En el 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y ciertamente, mi estimado, este pasaje nos revela, primero, referente a la sangre de Cristo, 3 cosas. Que purifica nuestra conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando nos movemos en este sistema de valores, con los ataques del enemigo, con que nuestra carne nos tienta? ¿Qué es lo que pasa? Nuestra conciencia, que es el testimonio de Dios para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, viene y se va endureciendo. A causa del pecado, a causa de la contaminación de este mundo, se va endureciendo. Y viene a ser que de repente consideramos que hay mentiras blancas. Hay cosas que bueno que las podemos hacer porque a pesar de que violen los 10 mandamientos o violen la palabra de Dios, no hay mucho problema. Nuestra conciencia se va volviendo endurecida. Pero ¿qué dice esta palabra? Que la sangre de Cristo va a purificar nuestra conciencia. Por lo tanto, nos va a librar de la muerte y por tanto nos va a permitir servir al Dios viviente. Quisiera usted reconocer en este momento una verdad. Ciertamente, cuando un rey o un gran dignatario quiere representar a su país y envía a alguien, no va a seleccionar a una persona que tiene un montón de crímenes en su cuenta. Ciertamente va a buscar a la persona que mejor puede representar. Sabes que tú y yo teníamos un montón de errores en esta vida, y que si nos pusieran en una cárcel y esos errores estuvieran ahí, llenarían libros y libros con cada error que hemos cometido, cada mentira que hemos dicho, cada cosa mala que hemos hecho. Esa acta con todos esos errores, maldades, rebeliones y pecados, cuando Cristo murió y resucitó, esa acta fue clavada en la cruz y por su sangre preciosa esos pecados son borrados. Y dado que son borrados por los méritos de Cristo, es Cristo quien nos permite, por tanto, como mediador entre Dios y el hombre, servir al Dios viviente, al Padre Celestial. Y es que Cristo es el mediador. Otra cosa que nos revela este pasaje, que ya lo mencioné, es el mediador entre Dios y el hombre. Dice, sin Cristo, entendámoslo, no podemos recibir la herencia prometida, porque Dios estableció el medio de comunicación que es Cristo, ya lo leímos, y su sacrificio es lo que nos libra del pecado. Oye, yo no podía en mis fuerzas, tú no podías en tus fuerzas satisfacer las exigencias de Dios por el pecado, porque no somos pecadores, pero Cristo, al no haber pecado, al haber estado entre nosotros, al haber vivido, al haber pagado, cargado con toda la rebelión de la maldad de la humanidad,
de haber resucitado por el poder del Espíritu Eterno, como lo dice la palabra. Cristo pagó por nuestras rebeliones y fue sacrificado, porque la paga del pecado es muerte, pero por su obediencia y sufrimiento fue vivificado por el Espíritu Santo y es nuestro intercesor. Oye, es maravilloso saber que podemos servir al Dios viviente, pero cuando le sirvamos, recuerda cada día, no lo haces por tus méritos, lo haces por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Y es maravilloso comprenderlo, porque Jesús nos muestra, cuando Jesús entre nosotros, Él nos describió cómo sería la escena de la entrega de la herencia, cuando Él venga en su gloria con sus ángeles, cuando Él venga como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Dios mismo que vuelve. Dice que en aquel tiempo ya Él testificaba. Tú puedes ver allá Mateo capítulo 25, versículo 34. Dijo el Señor explicando ese tiempo: entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido. Oye bien, dice: vengan ustedes, hablando Jesús, a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es decir, se nos revela en esto que no es un relato, es Dios mismo, Jesús mismo, hablando de escatología, diciendo los hechos futuros, declarando cómo iba a ser cuando el Hijo del Hombre, cuando Él volviera en su gloria. Y habla sobre la bendición que Él nos trae. Dice, la bendición es de Dios el Padre. La bendición es prácticamente conocer a Jesús como Señor y Salvador. La bendición está preparada, nuestra herencia está preparada antes de la creación del mundo. Prácticamente cuando se creó el mundo ya estaba preparada la herencia, ya estaba programado todo, prometido todo, ya estaba hecho todo, porque Dios nos amó y nos proveyó a pesar de la caída del hombre. Nada sorprende a Dios. Gloria al Señor por eso. El punto número 4. En esta hora queremos compartir: obedece al llamado. Hebreos 11:8, capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, primeramente considera que es un privilegio ser llamado. Si tú oyes este mensaje, al final del mensaje siempre hacemos un llamado a los que quieran abrir la puerta de su corazón a Jesús, para que se siente en el trono de sus vidas, para que Él gobierne, ordene sus deseos, sentimientos, el desorden, el caos que es tu vida. Siempre hacemos la invitación. No es una obligación, pero si tú has creído en la palabra, tú tienes fe que Jesús, el Hijo de Dios, vino, murió por tus pecados y por sus méritos puedes ser salvo. Estás arrepentido de haber ofendido a Dios tantas veces. A través de su palabra que llega ese arrepentimiento y tú oras. Oye, tú estás haciendo caso al llamado, porque es lo que dice el pasaje. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Porque la obediencia requiere fe. Tú vas a actuar por fe, tú no estás viendo el reino de los cielos en este momento, pero tú vas a orar porque tú crees a la palabra de Dios. Así hizo Abraham, salió sin tener todas las respuestas. Y es que obedecer en fe te va a garantizar la promesa, pero no te va a garantizar todas las respuestas. Muchas veces han escrito, han mencionado alguna persona, ha dicho alguna persona: yo quisiera saber esto, yo quisiera saber cómo es esto, y buscando que la Biblia dé todas las respuestas, que cualquier cosa que se te ocurra, cuando la Biblia es el mapa de nuestras vidas, que tiene lo que necesitamos saber para llegar a nuestro destino, no todas las locuras que quizás nos pueda ocurrir que queremos saber. Ciertamente
Dios lo sabe todo, pero Él nos ha dado lo que necesitamos porque nuestro lenguaje humano finito es incapaz de comprender todas las riquezas de su gloria y de lo infinito. ¿Cómo vamos a medir lo infinito con lo finito? Es imposible, pero Dios, en el lenguaje humano, a través de su palabra, nos ha dado las respuestas que necesitamos. Por tanto, obedecer en fe garantiza la promesa, no todas las respuestas. Ahora, por eso es importante obedecer el llamado. Pero veamos el punto número 5. ¿Dónde está ubicada la herencia? Bueno, Primera de Pedro 1:4 dice: y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Wow. Primera de Pedro 1:4, te lo vuelvo a leer. Y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Es decir, que nuestra herencia es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Es decir, nadie la puede destruir, nadie la puede contaminar, nadie puede hacer que por el tiempo no le afecte el tiempo, no se va a marchitar, no se va a desaparecer. Ya la tienes. Si tú te mantienes en la fe en Jesús, ya tienes esa herencia. Y nuestra herencia está reservada en los cielos. Es decir, no somos de esta tierra. Quizás algún familiar tuyo y tú estés de duelo en estos momentos, haya partido, pero déjame decirte, él ya está recibiendo su herencia como un campeón. Ya al confiar en Jesús, ya está siendo consolado y sus lágrimas enjuagadas por el Rey de Reyes, y ya está siendo aplaudido porque es un campeón que superó la prueba, que ya está prácticamente en el otro lado, donde ya no estamos bajo refugio, sino heredando el reino de los cielos. Ánimo, la herencia está reservada en el cielo. Ahora, hay una advertencia divina, y con eso ya vamos a ir terminando el último punto, el penúltimo punto, antes del llamado. Hay una advertencia divina. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, podemos sacar 3 verdades de este pasaje. Primer verdad: el pecado genera idolatría, inmoralidad o impureza. En esas 3 cosas enredan al hombre, y a causa de ese enredo muchas veces rechaza el llamado de Dios. Dios hace todo, prácticamente incluso le regala al ser humano la fe para creer el mensaje. Y el que oye la palabra, Dios le regala la fe para creer que lo que se está diciendo es la verdad. Pero ciertamente el pecado que el ser humano que comete es resistir al Espíritu Santo que le está testificando de la verdad, y por cuanto lo resiste, a pesar que Dios le da la fe para creer, pero él resiste al Espíritu Santo por abrazar su maldad, el hombre es condenado. El hombre queda enredado en idolatría, inmoralidad o impureza. Entonces, la otra verdad que vemos de este pasaje es que el pecado genera el rechazo de Dios, porque Dios es santo, 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 y solo por los méritos de Jesucristo el ser humano puede ser limpiado y purificado de su maldad y su rebelión. Por tanto, el pecado, lo otro que genera también es perder la herencia. Aquel que abraza el pecado habrá de perder la herencia, no habrá de conocer esta herencia gloriosa, esta promesa eterna, el refugio que está en Cristo en esta tierra y la herencia gloriosa en la vida venidera. Así que, mi estimado, mi amado, tú que has escuchado este mensaje, como Tips y Pensamientos Bíblicos, pues siempre animamos a las personas a suscribirse, a compartir, a oír de la palabra de Dios, porque es el llamado que tenemos, compartir el mensaje. Pero también siempre hacemos un llamado individual a reflexionar. Si Dios te está poniendo fe para creer a su palabra, no resistas al Espíritu Santo.
y atiende el llamado de Dios. ¿Cómo es el llamado de Dios? Bueno, Dios no tiene interés en un montón de acciones en donde pues tú te sacrifiques. No tiene interés en un montón de acciones en donde vas a regalar tu fortuna. No tiene interés en un montón de acciones donde tú vas a dar esto para que Dios te dé esto. No. Dios tiene interés en que si tú has creído al testimonio de Dios por la fe que ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón, Dios tiene interés en la sinceridad. Que tú, ahí donde estás, simplemente ores y le pides a Dios que te perdone, que estás arrepentido. Tú le digas a Dios que sientes dolor en tu corazón por haberle ofendido, porque tú quieres cambiar tu vida, pero no puedes solo y que lo necesitas. Tú le abres la puerta del corazón y Él entra y empieza a ordenar todo. En la vida de muchos de nosotros agradecemos haberle conocido porque Él ha ordenado todo. Así que ahí donde estás, si tú tienes a bien, cierra tus ojos un momento. Quiero orar contigo, quiero orar por ti. Dile al Señor: Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo reconozco mis pecados, yo reconozco mis faltas, yo reconozco mis rebeliones. Te pido, Señor, que me perdones. Yo creo en que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mis pecados, y ahora, por los méritos de Jesús, yo te pido perdón. Sáname, sálvame, restaura mi vida, restaura mi corazón. Regálame esa salvación preciosa que en este momento yo quiero abrazar, yo quiero disfrutar, yo quiero cambiar mi vida, vivir para ti, pero no puedo solo, te necesito. Límpiame, purifícame más y más, para que te pueda alabar, adorar y servir. Obra en mi vida, obra en mi mente, obra en mi corazón. Te abro las puertas, Señor. Permite que tu salvación llegue a mi vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor amado, en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, felicidades. Si tú has orado, Dios está orando. Dios está perdonando tus pecados, escribiendo tu nombre en el libro de la vida, y cosas nuevas empezarán a llegar. La oportunidad de congregarte llegará. Solo dile a Dios que te ayude a estar pendiente en tus oraciones. Díselo, que te ayude a estar pendiente para ver las oportunidades de congregarte, para ver su guía. Y si no puedes congregarte porque vives muy lejos, porque no hay iglesia, pues te invitamos a seguir escuchando la palabra de Dios a través de este programa u otro programa cristiano, pero que te edifique tu alma. Así que estamos ahí muy agradecidos siempre. Esto ha sido todo por el día de hoy. Pues le agradecemos por su apoyo, por estarnos apoyando en la serie El Profeta Decía. Bendiciones. Invitamos siempre a suscribir y compartir de la palabra de Dios. Bendiciones masivas para todos. Un placer.